Pois moi boas tardes a todos e a todas os que estades presencialmente e as que nos seguides online. Esta é a segunda sesión das xornadas Tempo de Psicoloxía que organiza o Colexio de Psicoloxía de Galicia e a Facultade de Psicoloxía da USC. E ten por título Fortalecendo os alicerces á saúde mental na infancia e a xente moza. Como sabedes, nos últimos tempos detéctase unha especial preocupación ou unha especial... Estáse notando que hai máis casos de nenos e de adolescentes que tamén teñen problemas de como están os maiores, pois eles tamén sufren ansiedade, incluso autolesións, están detectando, tamén algún intento autolítico, en algún caso, que en certa forma preocupan moito as familias, os centros educativos, porque de repente vense unha complicación a maiores, non? Que é como consecuencia de todo este tempo de pandemia que nos afectou a todos e os nenos e os adolescentes tamén, especialmente, non? O obxectivo destas xornadas é realmente falar un pouco do que está pasando, reflexionar en común e ver os recursos que temos e os recursos que se precisan para atender, non? A esta situación excepcional que é debido a unha pandemia que nunca vivíramos, que foi algo excepcional para todos e que nos rompeu un pouco os esquemas tamén a todos, non? En todos os sectores, en todos. Entonces, para falar deste tema, o Colexio de Psicoloxía de Galicia e a Facultade de Psicoloxía contou con expertos de diferentes áreas que van intentar analizar desde as distintas disciplinas ou as distintas áreas de traballo nas que eles están, pero todas vinculadas á psicoloxía, este tema, non? Para adolescentes e para nenos. Temos a Begoña Castro, a nosa dereita. Begoña é psicóloga e orientadora educativa. Temos tamén a Ana Fidalgo, aquí á dereita, hola Ana, que é estudante de grao de Psicoloxía da USC, verdad? En cuarto estás, ao final. Temos tamén aquí á miña esquerda a Sara Purcell, que é psicóloga da Unidade de Atención Psicolóxica da USC, que presta atención ao alumnado tamén vinculado a estes problemas, non? De saúde emocional e mental. E temos tamén a Ana Alzate, a miña esquerda, que é responsable do Servizo de Inclusión, Orientación e Convivencia da Consellería de Educación da Xunta de Galicia. Tamén temos aquí online, que temos aquí a distancia, pero estará presente con nós e participará, evidentemente, en todas as preguntas, Mariano Carrero Moure, que é psicólogo clínico infanto-xuvenil do Hospital da Costa de Burela. Entón, con estes perfiles tan distintos e tan complementarios e necesarios a hora de reflexionar desde distintos puntos de vista, se queredes, vamos plantexar unhas preguntas e a ver que vamos podendo fiar entre todos, para falar un pouco deste tema tan novidoso e que todo o mundo está un pouco preocupado de distintos puntos de vista, tanto nos fogares como nos centros educativos. Se vos parece, damos paso á primeira pregunta. Despois, ao final, haberá tempo de reflexión, se tedes algunha dúbida, queredes preguntar algo a todos os participantes, podedes apuntar e logo falamos ao final. Eu empezaría por comentar ou por reflexionar sobre como afectou este tempo de pandemia. Obxectiva durar esta pandemia, pois puñámonos unha data, en principio eran 15 días, despois un mes, despois meses e meses, e ainda estamos nela, e xa pasaron 2 anos, non? E entón, bueno, pois, digamos que a limitación do tempo, non ter un final, un tope aí, pois fainos que pensamos que o impacto que iba a ser menor, non? Si ben é certo que o impacto é moito maior do que esperábamos, porque, sobre todo, a precariedade
a nivel laboral e tamén, bueno, pois toda a situación económica das familias viuse moi afectada. Entón, isto repercute en cascada nas familias e os nenos e as nenas, os mozos e as mozas, como esa parte da familia, pois parece que non se enteran, parece que les intentase resolver de primeira man pois a situación económica para poder comer, para sobrevivir e demais, e ben é certo que foron víctimas desa pandemia, unhas víctimas moi silenciadas moitas veces, porque sí que o curso pasado, por exemplo, houve moitísima menos, saiu como menos a luz todas as dificultades, o sea, empezaban a xurdir, pero este ano os centros educativos, a parte de traballar todo o tema curricular, académico e demais, a nosa grande preocupación dende todos os departamentos de orientación, tanto de primaria como de secundaria, estamos moi desbordados porque, a parte de facer o noso traballo, digamos, de departamento, como pode ser pois todo o relacionado pois con as programacións, con todo o didáctico e demais, de primeira man sempre estamos atendendo todos os estados anímicos do alumnado. O ano pasado isto non ocurría e este ano, pois incluso lle comentaba fai un pouquinho a Ana, que bueno, se pola mañá, por exemplo, pois entran como en crisis nerviosas, sabes? E que lle pasa, e non saben. Entonces, e sobre todo os pequenos, o sea, cada un na súa franxa de idade, non? Pero os pequenos hai moitísimas crisis de ansiedade que se reflexan diariamente na escola. E entonces, claro, que iso é preocupante, son moi pequenos, tes que atallalos, teñen medo, inda que houve moito traballo de fondo desde o ano pasado que si se fixo pois, un traballo de acompañamento para que eles estuvesen tranquilos, toda esta situación da pandemia que os desaxustou moito, pero si ben é certo que claro, o impacto foi moi grande. O sea, nos institutos xa, bueno, teño compañeiras e compañeiros que traballan nos CIES que están pois, desbordados por eso, porque a parte académica, digamos, de orientación vocacional e profesional está un pouco aí nun segundo plano porque hai que atender pois, todos os problemas, sabes, de riscos suicidas, que son, digamos, que a preocupación máis inmediata. Entón, sí que o impacto foi moito maior do que se esperaba. Sí. Teremos tempo despois de profundizar máis neste tema. Pola túa parte, Ana, quizás nos poidas contar un pouquiño como estudiante de... Sí, un pouco ligado ao que comentaba a outra Ana, a ese tema da incertidume, sobre todo no meu rango de idade, de que a partir dos 18 anos era algo que xa existía de antes, por todo o tema de que a temporalidade laboral e os salarios que non chegan para independizarse sí que era algo que creaba pois unha expectativa moi baixa ou nula sobre o futuro, pero co tema da pandemia sí que é algo que se viu bastante exacerbado. Mais que nada, pois eso, xa, a parte das cousas que teñen que ver estrictamente co tema económico, porque unha pandemia de por sí xa é algo estresante, e logo, ademais, porque se tende a non validar emocionalmente o sufrimento das persoas novas, que o podemos ver con expresións que se utilizaban ou que se utilizan todavía, como que somos a xeración de cristal, que isto outras persoas maiores non o sufrirían así ou que non lle darían importancia, cando realmente é lóxico e son reaccións normais ao contexto no que nos estamos desenvolvendo, o feito de que non se validen tamén é algo problemático no sentido de que o único que se fai é culpabilizar do propio sufrimento. Entendo. Ademais, centrándose na franxa de idade, non? Como se unha franxa de idade tivera menos tendencia a sufrir que outra, que o sufrimento vai ser en todas, non? Sara, pola tua parte? Estaba pensando agora no que dicía Ana, é moi curioso porque para min é totalmente certo, non? Esa franxa de idade que din que é a xeración de cristal, que sofre moito máis que igual antaño, non? A xente da súa propia idade, pero tamén é certo que eso foi unha idea que se me ocurriu cando estaba a falar Begoña, sí que se tende a xente moza e aos nenos e as nenas inculcarles unha resiliencia
que quizáis non teñen, non? Como se tiveran un cristal que non se enteran das cousas, non é así, e se ve que evidentemente non é así. Entón, é curiosa a contradición entre xeración de cristal, pero tamén logo se di, bueno, é un neno, non pasa nada, porque total non se entera, non? É curioso. Eu creo que se ve moitísimo, non? Como o que dicía Begoña, como afectou a pandemia. Tamén a nenos e a nenas e mozos e mozas. E Ana, por a túa parte? Bueno, pues evidentemente eu coincido que esta situación de pandemia e as medidas que se tiveron que tomar para facer frente ao risco desta pandemia, como foi pois, o confinamento, a distancia social, o uso das mascarillas, etc. Bueno, pois iso repercutiu en principio en toda a sociedade, canto máis pois nos rapaces e nas rapazas, non? Ademais, pois, como falábamos, bueno, como estabades a falar, todos os efectos, xa non só sanitarios, sino todos os efectos sociais, económicos, laborais, que afectan ás familias, repercuten tamén nos rapaces, nas rapazas que están, bueno, pois vivindo unha situación pois moi complicada, non? E evidentemente eso é así. Entón, si é certo que toda esta situación pois aumentou pois a ansiedade, o estrés, o medo ante unha incertidumbre, porque non a romper un pouco os hábitos aos que estaban acostumbrados o seu mundo, pois dá unha volta e evidentemente iso repercute no propio benestar emocional do alumnado, que estamos agora a falar aquí, pero tamén no resto da comunidade educativa, porque tamén repercute no profesorado, tamén repercute no persoal non docente e nas familias, efectivamente. Logo falaremos de recursos e plans. Mariano, non sei a onde mirar, pero eso, pola túa parte, como ves o panorama? Sí, se me oye bien, ¿no? ¿Sí? ¿Se me oye? Sí. Vale. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Celina, y al Colegio de Psicología de Galicia por haberme invitado a participar, y un saludo a todas, que no os conozco personalmente y lamento pues no poder estar en presencia, ¿no? Porque la verdad que me hubiera gustado, pero Ribadeo sigue estando un poco lejos de Santiago. Hubo un momento que se cortó y bueno, quise entender que la pregunta era cómo había afectado la pandemia o algo así, ¿no? ¿Cómo afectó a los menores, ¿no? Sí, desde tu punto de vista, ¿cómo ves? Sí, yo antes de contestar eso, aclarar un poco cuál es mi contexto de donde yo estoy, el contexto de trabajo, porque claro, lo que yo puedo aportar es mi realidad, ¿no? Que quizás, pues no tanto porque sea la mía, sino porque es una particularidad, ¿no? El vivir en una zona pues un poco apartada y cerca también de muchos contextos rurales, pues yo creo que también puede aportar algo, ¿no? Yo trabajo en la unidad de salud mental de Burela, que digamos pues atendemos a toda la Mariña. Realmente en Burela no hay una unidad de salud mental infanto-juvenil. Es una unidad de salud mental de adultos. Ahora, desde hace unos años, estamos dos psicólogas clínicas, una psicóloga clínica y yo, y hay también dos psiquiatras, personal de enfermería, administrativo, auxiliar, un equipo de continuidad de cuidados, pero no hay una unidad de infanto-juvenil en La Mariña, ¿no? Entonces, digamos que en mi experiencia en el trabajo con menores y con familias es de hace ya un tiempo, de una trayectoria, porque sí que veo menores de 16 años. Lo que pasa es que no me dedico exclusivamente a eso, ¿no? Sino que también dentro de mis funciones pues me dedico a otras cosas más, ¿no? También atiendo población adulta, paliativos, bueno, otro tipo de cosas, ¿no? Esto lo comento un poco para que se vea cómo estamos de recursos, ¿no? Y cómo estamos de recursos pues en todo Galicia, que luego podemos hablar un poco de eso, y en La Mariña o en sitios como La Mariña, ¿no? La única unidad de salud mental
infanto-juvenil en toda la provincia de Lugo, está en Lugo, en el ULA, y tanto en La Mariña como en Monforte no hay unidad de infanto-juvenil. Estamos dos psicólogos clínicos, una psicóloga en Monforte y yo en La Mariña, que además no me dedico, ya digo, a tiempo total, ¿no? Entonces, un poco por aclarar el contexto, ¿no? Tampoco me considero experto en infanto-juvenil, aunque sí que es verdad que, bueno, tengo experiencia dilatada, ¿no? en el trabajo con menores y con familias. Ya yendo un poquito más a la pregunta, ¿no? Que, bueno, coincido con muchas de las cosas que habéis dicho, ¿no? Yo en estas cuestiones creo que tampoco podemos generalizar, ¿no? Hay, digamos, quien está pasando una situación muy difícil durante la pandemia y hay quien no le ha ido tan mal. La cuestión es que, claro, esto aumenta la desigualdad, ¿no? Y esto ha sido o está haciendo, porque no acabamos de ver todavía al final del túnel, ¿no? Una crisis sanitaria que afecta pues, a muchas cosas, ¿no? Y lógicamente que tensiona muchísimo, ¿no? A familias, a todos los adultos que estamos alrededor de los menores, que trabajamos también con ellos. Y bueno, pues claro, ha ido haciendo aflorar también la falta de recursos y también de coordinación entre administraciones que trabajamos con menores, ¿no? Yo diría que también, como han pasado 2 años, creo, sí, 2 años desde el inicio de la pandemia, pues también casi podemos hacer como un poco de historia, ¿no? De recorrido. Desde mi óptica, que a lo mejor no es, digamos, representativa de todo, lógicamente, ¿no? De todo lo que ha ido ocurriendo, ¿no? Hubo una primera fase, sobre todo ahí coincidiendo con el confinamiento, donde, bueno, claro, se perdió muchísimo el contacto presencial. Tuvimos que ser un poco más proactivos, hacer llamadas, enterarte un poco de cómo estaba, sobre todo, pues, determinados niños y familias que uno pensaba que podían, pues, tener más dificultades, ¿no? Esa primera fase, curiosamente, pues un poco el comentario era, bueno, los niños están bastante bien, ¿no? Porque no parecía, ¿no? Digamos que en ese momento pues estuvieran aflorando muchos problemas. Incluso muchas veces llamabas a las casas y te comentaban, pues muy bien, lo está llevando muy bien. Había disminuido la presión académica. Quizás en algunas casas pues hubo como un paréntesis, una pausa que en algunas familias incluso pudo ser hasta favorable, ¿no? Porque había pues, mayor tiempo compartido en familia. Digamos que, bueno, como no había otra cosa, ¿no? Pues la gente se relajó un poco. Mi percepción es que en esa primera fase quizás los niños del rural tenían un poco de ventaja, al revés que en la mayor parte de las situaciones, que están mucho más aislados y que tienen otras dificultades. Pero bueno, el estar en una casa, ¿no? En una casa muchas veces con espacios abiertos y todo eso, pues favoreció, digamos, a las personas que vivimos en el rural, ¿no? Y bueno, al final un poco ese curso escolar, yo creo que habría que diferenciar entre ese curso escolar, donde, bueno, no sé si me equivoco, pero casi hubo un aprobado general, ¿no? Y esa presión académica bajó. Pues yo creo que también favoreció un poco, ¿no? el bienestar de los menores, ¿no? En el curso pasado, digamos que ahí sí que yo creo que empezaron a aparecer ya más el aumento, ¿no? De los problemas. Claro, estamos en una situación donde partimos de una crisis económica no superada, con muchas familias que están con el agua al cuello y algunas que ya no están con el agua al cuello, sino que ya les llegó el agua por encima de su cabeza, ¿no? Y entonces, pues claro, todo eso tensiona muchísimo. Ha habido también, pues, mucha incertidumbre laboral. Aquí, por ejemplo, pues está también el tema de Alcoa y de los problemas laborales de muchas empresas de La Mariña, que también afectan mucho
pues lógicamente a los menores, ¿no? Los menores son como vasos comunicantes, ¿no? Que cuando hay unas dificultades familiares, pues lógicamente se trasladan también a ellos y ellos lo notan, ¿no? No todo es el tema pandemia en el sentido sanitario o el miedo al contagio y todo eso, sino todos estos factores sistémicos que contribuyen, pues lógicamente a aflorar problemas y problemas de salud mental en los adultos y que se trasladan lógicamente también a los niños, ¿no? Y luego quizás también yo, es una percepción mía, a veces detecto como una cierta sobreadaptación, los niños se adaptaron muy bien, yo desde el primer momento te sorprendía como todos con sus mascarillas, vienen a consulta y son súper estrictos con esos temas, ¿no? Quiero decir que en general en la mayor parte de los colegios pues te comentaban que seguían muy bien los protocolos, todo el mundo se sorprendía un poco, ¿no? de lo bien que seguían todas esas pautas, ¿no? Ahora que yo creo que hay que ir desescalando, ¿no? A pesar de que con todas las prudencias y todo lo que se quiera, ¿no? Y porque además ya es mucho tiempo donde ellos pues se han tenido que limitar en cuanto a muchas cosas, sobre todo pues el contacto físico, el juego libre, los espacios informales, todo eso, ¿no? Y entonces, pues claro, esto hay que, yo creo que ir poquito a poco soltándolo, ¿no? Y Mariano, algunos... permíteme que te pregunte Sí, para concretar, ¿desde cuándo se percibe el problema? O sea, quiero decir, después de una primera fase, ¿no?, que no se notaba, ¿desde cuándo se incrementan las consultas? sobre todo, ya digo, yo creo que ahí coincidiendo con ese inicio del curso escolar anterior, ahí empiezan a dispararse y además de una manera importante. Tanto, además, no solo en cantidad, sino también, iba a decir en calidad, pero sería más bien en intensidad de la clínica, ¿no? Hay una clínica más intensa, ¿no? Y lo que comentabais un poco, ¿no? Sí, un aumento de autolesiones, incluso intentos de suicidio en menores, aunque mi muestra no es representativa de todo, pero sí que es verdad que he tenido que atender más niños por este motivo de lo que es habitual, ¿no? Si queréis así como un dato, ¿no?, que no es seguramente estadísticamente muy significativo, pero a lo mejor sí que un poco orientativo, normalmente pues a lo mejor en todo un año pues podía tener una interconsulta de un intento autolítico en un menor de 14 años. Y hubo unos meses porque nosotros estamos ubicados en el centro de salud y hay que subir a hacer las interconsultas al hospital, y que yo creo que en 2 meses subí 3 o 4 veces por este motivo, lo cual pues sí que es llamativo, ¿no? Y sí que estamos viendo un aumento y claro, lógicamente eso supone un aumento de lista de espera, lo que no vemos parece que no existe, pero está ahí, ¿no? Sí, sí. Vale, despois desta primeira aproximación, se vos parece, imos profundizar un poquinho máis en cada un dos vosos papéis ou roles, dende o punto de vista da orientación, non? Todo o que comentabas antes dos problemas que detectas que cambian o escenario, non? De repente hai algo máis urxente que hai que atender. Como cambia o panorama e que necesitades? Que se necesita? Vale, pois o panorama, a ver, cambia por as necesidades, evidentemente. Entón, bueno, pois como decía Mariano, a ver, os menores están aí e o que nunca antes o millor xurdía unha vez, pois no ano ou dúas, ou casos moi esporádicos, pero que non se sabía, non? Agora é pois a diario na nosa comunidade hai intentos autolíticos, hai ideas suicidias, pensamentos, xa,
E iso que hai establecido un protocolo desde os equipos de orientación específico, hai un protocolo para abordar todo o tema de suicidio, pero claro, cando xa está instaurado, digamos, non é algo que tú poidas previr, non? Previr, pois sempre se pode previr cando ti o traballas con tempo, pero cando xa o tes en riba, tes que, digamos, que dar unha resposta rápida, é dicir, hai que socorrer, trátase deso, non se trata de outra cousa. Entón, o escenario, claro, mudou moito, porque de traballar na prevención, que eu sempre digo que é o máis importante, non chegar a ter que socorrer, sino que ir traballando eso pouquiño a pouco e iso que vai facendo huella en todas os nosos pensamentos e a maneira de afrontar as cousas. Cando xa todo eso está sobrepasado, tes que atender, tes que derivar, entonces é todo moi rápido, moi intenso, creo que decía Mariano, sabes? É con moita intensidade, entón, o traballo o levas, pero é un traballo de moito cansancio, sobre todo, e dende os departamentos, claro, nos vemos sobrepasados no sentido de que temos que deixar un pouco, que non se pode deixar, porque tens que atender problemas curriculares tamén, non? Pero que lle das, priorizas, porque é máis importante a saúde, non? E a saúde mental, e como están eses estados anímicos dos nenos e das nenas, dos mozos e das mozas, para que non se chegue, a perder vidas, porque trátase deso, non? Hai un incremento moi grande, como triplicado, de cadros de ansiedade, de depresión, incluso eu estou nun centro de alumnado de primaria, e parece que o ano pasado, pero que decía o compañeiro, o ano pasado, cando empezamos, despois do confinamento, cando empezamos a escola, eu fixen unha reflexión así un día cos compañeros e dixenlle, mirade, eu penso que os nenos están moito mellor que a nós, porque nos iniciámonos, sabes, o traballo, a desenvolver o traballo e nos estábamos con maior presión e estábamos como moito máis preocupados e o alumnado tiña moitísimas ganas de vir, porque claro, era outra vez encontrarse cos seus compañeiros, en certa maneira vir un pouco a normalidade e ademais é que sociabilizar é superimportante nestes momentos, en todos, na universidade, na adolescencia e cando son pequenos e cando empezan a escola, sobre todo, porque a mí tamén moitísima pena, por exemplo, os nenos de 3 anos son produto da pandemia. Entón, ás veces veñen os compañeros e as compañeras e que este non fala, que este non sei que, tens que miralo, tens que tal, e digo eu, pero vos non vos dades conta que estes nenos non viron máis sorrisos ou máis bocas que as da súa casa, porque non somos conscientes de eso, non? E son fruto dunha pandemia, os nenos que entraron este ano en 3 anos, en infantil, son frutos dunha pandemia moi dañada, porque eles non sociabilizaron, os parques estiveron pechados, iso fixo moito daño. Entón, si ben é certo que tanto a ansiedade, o que máis vemos a nivel de saúde mental, pois é eso, a ansiedade, a depresión e despois problemas de conduta. A parte de todo o problema dos intentos autolíticos e dos pensamentos suicidas, pero digamos que os problemas de saúde mental máis grosos son a ansiedade, a depresión e problemas graves de conduta, eso sí. Para pechar o círculo, que precisaríades neste momento? Pois, a ver, precisamos, claro, axuda, recursos, hai todo o que poida ser, os departamentos de orientación están dotados, pero están dotados si para unha situación normalizada, digamos, non? E ben é certo que, pois agora vémonos un pouco, pois eso, sobrepasados, os institutos están desbordados. Porque segundo o protocolo, a quen tes que acudir en primeira instancia a hora de solucionar? A hora de, cando eu teño, por exemplo, un problema, teño que resolver, a ver, nos desde os departamentos
damos resposta, nos non diagnosticamos, nos informamos, non? Facemos informes, entón, cando nos temos un problema de saúde mental, evidentemente derivamos, non? Pero si ben é certo que a figura do psicólogo e bueno, no eido educativo, do psicólogo educativo, si sería interesante para desenvolver, para cuidar esta saúde mental, non? A ver, todos somos necesarios, penso que aquí non sobra nadie, sino que non se trata de recortar nin de quitar, sino de incrementar e de o millor houve uns fondos europeos que se dotaron en determinados momentos de un segundo orientador, sobre todo para aqueles centros que teñen unha magnitud de alumnado desbordante e que evidentemente son necesarios e que veñen, bueno, pero que moi ben. E eu, por exemplo, no meu centro son eu sola para desenvolver a miña labor e ben é certo que, bueno, que estou nun centro no que realmente hai necesidades, pero non hai unhas necesidades, digamos, como mellor hai outros centros nos que, debido a situación de vulnerabilidade das familias, tes maior necesidade, non? Pero si ben é certo que, a ver, a min xa veñen a xunta de min os compañeros e dime, tienes 2 minutos? E digo, eu jamás nin desboto a ninguén do despacho, non, nin para nadie, séntate, que tú sempre tienes un momentito, digo eu, claro, que a ver, se eu ando apurada, entón mal vamos, non? Pero que si ben é certo que, a ver, os recursos son necesarios. En este momento non viría para nada de máis, pois eso, cuidar a saúde mental dos pequenos con profesionales, bueno, pois cualificados e digamos, pois unha formación, digamos, no ámbito da psicoloxía, porque é a saúde tamén. Pola vosa parte, Ana, non sei se, bueno, un pouco afondar en como vos cambiou todo isto a vosa situación, ¿no? Como estudiantes, como con esa visión de futuro, que precisaríades tamén? Se che parece ben, quería facer un apuntamento a unha parte do que comentou Mariano, que na posibilidade de experimentar ese benestar na primeira etapa da pandemia, que foi o confinamento, hai un factor moi importante que é o factor da clase, quero dicir, non é o mesmo estar confinado nunha casa grande na que tes recursos electrónicos para seguir as clases como se daban nese momento ou para entreterte incluso, que se tes que estar confinado nun piso pequeno con pais que igual sí que teñen que seguir traballando, porque moitas traballadoras esenciais tiveron que seguir traballando, non teñen tempo para encargarse dos nenos que teñen que estar na casa, ou tes que compartir o ordenador para as clases cas túas irmás ou algo así, iso tamén é un factor importante agora de sufrir ese estrés por estar confinado. Se va a certa desigualdade, non? Sí. Dependendo das condicións. E iso tamén é algo importante a hora de despois desenvolver un malestar psicolóxico. Despois, sobre o que necesitamos, desde o meu punto de vista, unha cousa moi importante sería aumentar a capacidade de poder acceder á atención psicolóxica. No sentido de que, bueno, como estades comentando, bueno, tamén polo que observo ao falar con compañeiras e con amigas, sí que é certo que a pandemia fixo que o malestar emocional que se sentía, pois, pudese chegar a desbordar, se fixese insoportable, pero a hora de buscar axuda, por así decirlo, pois atopabaste con que igual non te podías permitir ir a un psicólogo privado, para acceder a atención psicolóxica pola sanidade pública, pois tes que esperar moito tempo, hai un período moi largo de tempo tamén entre as consultas, entón era moito máis complicado. Nese sentido, algo que se fixo ben aquí foi a apertura do servicio de atención psicolóxica da USC, que se fixo, bueno, recollendo un pouco as reclamas que tiña o estudantado desde había anos tamén coa axuda desta facultade. Penso que foi algo que axudou bastante, pero que non, bueno, xa comentará Sara despois, pero que non é de todo suficiente porque non chega a satisfacer pois toda a demanda. Logo, aparte diso, penso que tamén é bastante importante a hora de, bueno, se consigues acceder á sanidade pública,
tamén un pouco repensar en como está, igual, porque eu ao estudar psicoloxía parome a pensar un pouco máis niso, pensar en como está establecida un pouco a xerarquía dentro das unidades de saúde mental. Quero dicir, ti como paciente non podes pasar directamente ao psicólogo, senón que tes que pasar antes polo psiquiatra, e sí que hai unha tendencia social xeral a ter en mellor consideración a palabra dun psiquiatra que a dun psicólogo a hora de tomar decisións, e, aínda que, bueno, penso que a día de hoxe se avanzou bastante, sí que é certo que en moitos casos se sigue o modelo biomédico aínda. A día de hoxe non se ten tanto en conta o contexto no que se desenvolven as persoas e que ten un papel moi importante tanto pois nese sufrimento que poidan desenvolver ou en como este se manifesta tamén, neses síntomas. Entón, eso tamén sería algo moi importante. Para mellorar o acceso, pois, creo que algo fundamental, ademais diso, sería o aumento das plazas PIR, que é algo que se comentou bastante despois da, bueno, non da de este ano, pero da convocatoria do ano pasado, que penso que aumentaran 20 prazas ou algo así, que é algo totalmente insuficiente, porque penso que en todo o Estado o número está entre 4 psicólogos por cada 100.000 habitantes, en Galicia é menos incluso. Unha das reclamas tamén que fan moitas psicólogas que aumenten o número de prazas para poder tamén dar unha atención necesaria e de calidade. Logo, por outra banda, tamén, pois falando un pouco eso do que se comenta en canto á atención psicolóxica recibida en certo rexeitamento que existe a nivel social de cara á psicoloxía, creo que algo moi importante que temos que facer nós como psicólogas é garantizar, e que ademais é un dereito das usuarias, o uso de técnicas que teñan validación científica. Un pouco, creo que hai que posicionarse en contra de algunhas técnicas que están máis centradas igual no ámbito só individual ou en pseudociencias, por así decirlo. Ben, pois xa temos unha batería de peticións aí importante, por parte de Ana. E non sei, a creación da unidade, non, da atención foi un acerto polo que... Vamos, eu coido que sí. Sí, ademais todo o mundo considera iso, non? Que este tipo de medidas son moi boas tanto dentro da parte institucional como da atención. Non sei se nos podes contar un pouquinho como funciona, que tipo de ritmo de casos atendedes. Un pouco aí dentro, un pouco, non? Sí, un pouco a idea da unidade, porque é algo novidoso e creo que é incluso exportable, non? A hora de que outros sitios... Eu creo que sempre é interesante un pouquinho verlo por dentro tamén, non? As cousas que nunca sabemos como operan, traio tamén algúns datos que logo vou dar, pero para ver un pouquinho como é por dentro. Bueno, comezamos se non me equivoco, maio do ano pasado, de 2021, agora mesmo estamos dúas psicólogas, a miña compañeira Pilar e máis eu, e está de coordinadora Ana López, profesora daqui da facultade. Entón, bueno, claro, foi tamén un proceso moi bonito para nós, non? Porque foi, claro, non había nada. Se chegara agora alguén, sería, bueno, pois isto é así, 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 ainda que evidentemente haxe melloras, non? E cambios, por suposto, pero claro, foi todo en de cero. Entón, irte dando conta entre as tres, pois isto igual o podemos facer así, ou desta maneira, doutra, e a verdade é que, bueno, pois eu creo que foi un proceso moi bonito dende dentro. Como operamos a día de hoxe, xa levamos varios meses facendo así, non? Nós temos un correo, que a vía que temos tamén no despacho, evidentemente temos un teléfono, que tamén é unha vía de comunicación, que vou agora tamén falar dela, pero realmente o primordial é o correo, non? Atención psicolóxica, entón a xente manda un correo, vale? Iso chamamos de mandar atención, cando alguén nos manda un correo, sexa o que sexa, porque hai veces que, bueno, logo, efectivamente, unha persoa da USC que precisa de axuda. Alumnado ou doutorandos ou doutorandas. Esa é a poboación que podemos atender. Iso non quere dicir que sexan as únicas demandas de atención que nos chegan. O sea, chegounos pois xente adulta que non está na USC que ten fillos, outro tipo de xente, ou seja, xente con moitas casuísticas, non? Pero claro, atopan iso e bueno, falando un poquinho tamén do tema pois, de atención á saúde mental na seguridade social e demais,
sí que parece non que no momento é evidente cando vemos que hai como un oco por algunha parte, claro, a xente intenta entrar aí a ver que pois, se pode efectivamente ser poboación diana e aí onde se ve tamén non esa demanda que hai, esa motivación que ten a xente de tratar ou intervir nas problemáticas que teñen, porque, bueno, pois a ver se realmente aquí podo e claro, logo moitas veces pois non se pode, non? Porque a poboación que temos é esa estudantado da USC e xente que está facendo a tese. Son dúbidas ou problemas vinculados á pandemia, casos de ansiedade, igual claro. que noutras franxas. A unidade de atención psicolóxica realmente nace dende o tema da COVID. Sí que é certo que pasa que logo, falando coa xente e demais, vemos que hai moitas cousas que están supeditadas tanto para a COVID como por problemas académicos. Que pasa? Que se unha persoa non pode sair de casa porque ten ansiedade social, non pode ir a clase. Entón, iso está repercutindo evidentemente no ámbito académico, non? Entón, bueno, como que logo hai moitos matices, non? Que se ven. Que pasa cando chega unha demanda que lle chamamos a atención? Nos xa temos un correo que como un formulario atendemos a esta xente, estudantado e xente que está facendo a tese, e se queres atención, mandamos estes datos, non? Pois nome, apelidos, un poquinho motivo de consulta e demais. No momento no que nos chega ese correo con toda a información é cando a xente pasa a estar na lista de espera xa. Entón, ese momento, xa de feito, xa temos todo xa categorizado, protocolizado, sistematizado, xa lle poñemos unha categoría de lista de espera, se non estamos no despacho, e no momento no que estamos no despacho metemos en lista de espera, que, bueno, por tema de protección de datos ten que estar pechado todo e demais. Entón, que pasa moitas veces? Que vemos que o motivo de consulta pode escapar das competencias da unidade, pode, incluso logo daste conta de que igual non é poboación diana, daste conta xa cando mandan o formulario, porque ao principio, claro, entendes que é estudante e logo non o é. Ben, se non o é, pois nada, non se pode atender, evidentemente. Cando unha persoa ten un motivo de consulta que sí que podemos entender, pasa directamente á lista de espera, e cando hai motivos de consulta nos que temos dúbidas polas competencias que ten a unidade ou pola gravidade, incluso, non, que vemos que vai ser, pois, que dais un proceso psicolóxico máis complexo, máis longo, falamos coa persoa. Iso tamén o apuntamos, non? É dicir, como tamén esas chamadas que facemos para falar con xente, non? Porque senón sí que é certo que son non intervencións, pero sí que é tempo, non? Que senón quedaría no aire e a verdade que sí que, bueno, porque vemos necesario, evidentemente, pero sí que tamén adoitamos moito a chamar a xente cando temos algún tipo de dúbida. Que facemos ademais disto? Ademais, bueno, evidentemente o central, o tema central da unidade é a atención psicolóxica individualizada, non? Ese realmente o que nos leva máis tempo é facer esa atención. Logo, co teléfono, sí que é certo que moitas veces vemos que se pode facer unha derivación, non? É dicir, eses telefonazos que damos non son unha negativa ao servizo. Realmente son facemos pilar e máis as chamadas, entón o que facemos un pouquiño é preguntar, a esa persoa, evidentemente, e dicir o que vai notando e ver un pouquiño por onde van os tiros, porque dependendo diso xa temos tamén un pouco sistematizado, pois dicir, bueno, pois para isto podes ir a este servizo, para esta outra cousa podes ir aquí, non? Por exemplo, pois hai moitísima demanda de conducta alimentaria, de problemas de conducta alimentaria, que se derivan normalmente a unidade de servizos alimentarios do Hospital de Conxo, que é de referencia de Galicia. Entón, o temos claro, co tempo, pois, imos sistematizando un pouquiño esas cousas. E hai casos que podedes solucionarvos directamente. Sí, non, a maioría de feito, ou seja, sí que hai moitísima demanda que sí que podemos abarcar, claro, logo non? Sí que hai outra que non podemos. Sí que é certo que, claro, cando non podemos, pois iso, temos que chamar a xente e temos que dicir pois que non pode ser, sí que intentamos, o que digo, non unha negativa, non? Intentamos buscar onde deixar esa persoa. Claro, non é dicir xa está, non podes estar aquí, non é intentar dicir, bueno, é que che parecería se buscamos, temos chamado a alguén que nos conte ben como é o tema e logo dicirlle, bueno, xa te chamamos noutro momento, imos ver, de feito, xa temos unha reunión semanal con Ana, as 3, e moitas veces lle preguntamos, pois, esta persoa que lle podemos dicir e a volvemos a chamar, e mira, que che parece isto? E incluso de estar pendente, hoxe, por exemplo, tiña que chamar a unha persoa coa que falei, que tiña, pois, un problema que era para derivar, e dixenlle, que te parece, en 2 semanas, chámote a ver que tal che foi, o tema da derivación e demais. Entón, eu creo que iso é unha cousa que é unha labor realmente importante que estamos a facer, ademais da atención psicolóxica individualizada, que é fundamental,
sí que ese tema de non sentir que te deixan a deriva, porque eu creo que iso pasa moitísimo, non? Que vas a un servicio e te din, non, sinto, non, aquí non podes estar. Claro. Non deixa de ser iso, porque sí que é certo que non podemos facer máis, sinto, pero aquí non te podemos atender, pero non deixes a persoa, ou sea, sostenes un pouco e faz un acompañamento para unha derivación. Encamiñas. Claro, tamén hai veces que, bueno, tamén hai moito tema de ideación suicida, por suposto, que tamén chamamos, un tema tamén que ten moita prevalencia, e si que temos, por exemplo, feito algún tipo de consello psicolóxico, de mantemento tamén con algún tipo de, xa avisamos, non? Isto non vai ser unha terapia, non vai ser unha atención psicolóxica un pouco máis a longo prazo, medio longo, pero sí que podemos facer un par de sesións, non? Por exemplo, eu estive cun paciente, penso que en novembro, claro, tiña cita na Seguridade Social para xaneiro, fines de xaneiro, principios de febreiro, e era unha persoa que nese momento pues, estaba a pasar realmente mal. Entón, non era un paciente que as competencias nos permitiran estar aí, pero sí que fixemos un pouco un acompañamento con el. Logo, tamén podo falar de datos. Sí, iba a preguntar si consideras que a demanda é elevada dende que empezou o servicio. Eu coido que sí, ou seja, de feito xa, para que non se me olvide, vou vos contando un pouquiño. Se non me equivoco, bueno, todo isto se coñeceu, logo a xente tamén o coñece por redes sociais, que temos un Instagram que nos podes seguir, por favor, que é Atención Psicolóxica, ou SC, penso, pero bueno, se poñes Atención Psicolóxica xa o tedes. E iso tamén é un traballo que facemos Pilar e máis eu con moito cariño, non todas as semanas. Penso que isto, cando comezou a publicitarse, foi polo correo institucional, un correo masivo que eu coido que se mandou, penso que o 12 de maio, se non me falla a memoria, máis ou menos por esa semana, non? Esa semana, eu penso que houve unhas 80, 90 demandas. Correos. Isto non quere dicir que logo sigan adiante. Hai moita xente que manda un correo, ti lle mandas o formulario e non tes resposta, non? Por iso codificamos como demandas e logo hai pois, sesións, chamadas telefónicas e demais. A día de hoxe, todas as demandas que tivemos dende maio do ano pasado son 455. Son 455 correos que nos chegaron. Estos, o sea, son datos de onte, que os miramos hoxe, están actualizados de onte. Os pacientes que se fixo e as pacientes que se fixo atención psicolóxica individualizada, ou seja, máis pues, de quedar con eles, citas e demais, foron 92 persoas. Isto non quería dicir que foran 92 sesións, evidentemente, non? Con cada unha fanse varias, de feito, o número de sesións a día de onte, que de feito o obxectivo e non se contabilizaron aínda nisto, son 555 sesións de atención psicolóxica. E logo, o que é o tema, pois iso, todas as chamadas, non, que facemos para un pouco acompañamento e demais, comezáronse a, si, de feito teño aquí apuntado, comezáronse a contabilizar en setembro, claro, pois, o que vos dicía, non, va sistematizando pouco a pouco, e ao principio dicíamos, chamamos e demais. E chegou un momento que dixemos, como non estamos, temos unha táboa, non, que levamos mes a mes, temos pois xaneiro, febreiro, e como non poñemos isto tamén, non? Para saber máis ou menos tamén interesante ver as chamadas que estamos a facer. Dende setembro fixemos 57 chamadas. A xente, pois, para derivación, para acompañamento, para esclarecer motivos de consulta tamén. Hai veces que logo esclarecemos e vemos que sí que pode ser unha persoa que é poboación diana da unidade, non hai ningún tipo de problema, non? E se mete na lista de espera. De media facemos unhas 80 sesións ao mes entre Pilar e máis eu, sesións psicolóxicas cada unha dunha hora, e agora mesmo, a día de onte tamén, a lista de espera de persoas é de 153. Ok, ese é o dato pois eu creo que agora mesmo. Con toda esta explicación, pois xa nos queda a todos claro, non? De como é esa... Pero, bueno, se non se poden facer preguntas, evidentemente, se algo non logo quedou claro... Se tedes máis dúbidas, pois falamos do tema. Ana, que a parte institucional é moi importante, non? Tamén en todo isto, sobre estas necesidades que crea a pandemia, que accións se levou a cabo desde a Consellería, non? Neste aspecto. Pois, bueno, desde o principio da pandemia puxéronse en marcha diferentes protocolos co objetivo de crear contornas saludables que protexeran non só ao alumnado, sino tamén ao profesorado e, por outro lado, pois tamén evitar o risco de que disminuíran as aprendizaxes, non? En relación co benestar emocional, co cuidado do benestar emocional,
Púxose en marcha fai un ano, en febreiro do ano pasado, o Plan de Benestar Emocional. Este plan é un documento que foi elaborado por un grupo de traballo dentro do marco do Comité Educativo e ofrecendo unha serie de pautas de recursos para que o profesorado pudese traballar pois, o cuidado emocional do alumnado. Non? Recollía dende unha parte de prevención, unha parte de formación e unha parte de actividades para poñer en práctica. Non? Este documento é un documento moi flexible, xa que pode ser adaptado pois, a diferentes contornas, a diferentes niveis educativos, pois, a diferentes perfis de alumnado. Non? Ben, por outra banda, esa que surdiu fai na intervención da miña compañeira orientadora do protocolo de risco suicida, bueno, pois en breve publicarase a actualización deste protocolo de prevención, detención e intervención de risco suicida. Unha actualización froito tamén do traballo da coordinación e da colaboración entre administracións. Neste caso, a colaboración entre a Consellería de Sanidade e a Consellería de Educación. E o obxectivo principal pois, é actualizalo adaptando ás novas circunstancias e para axilizar o procedimento e facilitar ese amparo, ese recurso que o profesorado tamén demanda. Non? Por outra banda, pois tamén puxéronse en práctica, bueno, dentro do plan de formación do profesorado, pois recolléronse, estánse a recoller, numerosas actividades formativas orientadas pois á convivencia, ao cuidado do benestar emocional. É un plan de formación pois moi completo que ofrece pois ese abano de actividades para formarse o profesorado neste ámbito. Non? Así mesmo, impulsáronse, potenciáronse o establecemento de convenios de colaboración con entidades, con asociacións, con institucións, concretamente, pois, neste último 2021, pois, estableceronse 11 novos convenios e seguimos nesta liña traballando neste ano. Non? Por outro lado, tamén puxose en marcha unha nova liña de contratos programa, que son contratos programa inclúe, na que se recollen liñas de acción relacionadas tamén co benestar emocional, ca convivencia e ca igualdade. Non? Bueno, actualmente pois, podo decir que están a traballar máis de 450 centros nesta liña de contratos programa, desenvolvendo máis de 1.200 actuacións neste ámbito. Non? Ademais, púxose en práctica tamén, bueno, publicouse para este curso o Plan Recupera. Non? O Plan Recupera, que o obxectivo principal pois, é reducir o impacto da pandemia, o impacto que tivo a pandemia sobre o alumnado, non? E así como as súas repercusións de cara no futuro. Non? E dentro do Plan Recupera establecense como dúas liñas de actuación específicas. Non? Por unha banda, temos o reforzo educativo, é dicir, puxéronse en marcha unha liña de contratos programa, que é o contratos programa Recupérate, onde se dotaba aos centros educativos de profesorado de
reforzo, non? Actualmente, máis de 500 centros están participando desta liña de contratos programa, non? Se dotou de máis de 1000 docentes de reforzo. E, por outra banda, creouse a Rede de Acompañamento e Orientación Persoal e Familiar de Galicia, RAOGAL, que está constituída por 32 centros. En cada centro hai unha persoa responsable e que vai a traballar para acompañar e facer o seguimento de alumnado especialmente vulnerable, tendo en conta tamén o ámbito do rural e tamén traballar coas súas familias, non? E entonces estes 32 centros, cada un destas unidades traballa con unha serie de centros que están dentro do ámbito de traballo destas unidades, non? E sempre en colaboración cos departamentos de orientación destos centros educativos que están enmarcados dentro dese ámbito de actuación, non? E por outra banda, tamén estánse a traballar en actualizar novos protocolos de cara sempre a ir nesta liña de preocupación que existe de traballar de cara a mellorar o benestar emocional da comunidade educativa. Por exemplo, nos protocolos de condutas suicidas, tense en conta todas as franxas de idade? Entendo que sí, non? Sí, evidentemente. Tense en conta, claro, todas os niveis educativos e as franxas de idade de risco, de condutas, ben de ideación, de conduta autolesiva ou de tentativa autolesiva. E axiliza pasos, que comentabas que acorta. Sí, vai a axilizar a xestión de estas situacións, facilitando aos docentes, facilitando aos centros educativos esa xestión desos protocolos, que nos evidentemente sabemos que en este último ano puxeronse en marcha moitísimos máis protocolos que en edicións anteriores. Eso non quere decir que todos os protocolos que se poñen en marcha vayan a rematar en situacións problemáticas, sino que dende o centro se estima que hai que poñelo en práctica e evidentemente sabemos que sí que han aumentado, non, a posta en marcha destes protocolos. Entonces, nesa liña de adaptalo ás novas circunstancias que se deron actualmente, en nada estará publicado. Ben, a disposición de todos. Da comunidade. Perfecto. Mariano, pola túa parte, como cambia o panorama de traballo e que necesidades tedes, que é un pouco o que estamos un pouco expoñendo? Bueno, el panorama, y a mí no me gusta, digamos, emplear un lenguaje muy dramático, pero era desolador antes de la pandemia en cuanto a recursos, con lo cual después de la pandemia estamos peor. En el año 2018 yo tuve la oportunidad, porque me invitaron a participar en un grupo de trabajo para el desarrollo del plan de salud mental y bueno, participamos distintos profesionales de distintas administraciones, además. En ese grupo de trabajo creo que asistí a unas 5 sesiones o algo así, organizado, digamos, por la Consellería de Sanidad. Se trataba un poco, parece ser que en una primera fase, de sondear y de ver cuáles eran las necesidades que se detectaban en ese momento para mejorar la atención infanto-juvenil.
se hicieron distintos grupos de trabajo de trastorno mental grave, bueno, de otro tipo de cosas, ¿no? Como suele pasar en estas cosas, te invitan a participar en un grupo de trabajo. La gente que asistió, yo creo que además lo hizo con bastante entusiasmo, ¿no? Y luego, de repente, pues se cancelan las reuniones y cuando te vas a dar cuenta, pues sale el plan de salud mental sin que se nos informe de nada más, ¿no? Esto es bastante habitual, la forma de trabajar un poco de nuestra empresa, ¿no? En ese grupo de trabajo había varias problemáticas que se identificaron. No quiero ser muy exhaustivo, pero como tengo el papel delante, pues os puedo leer así algunas de las cosas de las que se necesitaban en 2018, ¿no? Pensábamos. Deficiente coordinación con los equipos de atención dependientes de otras administraciones públicas. Implantación minoritaria de protocolos de derivación interdepartamentales. Falta de delimitación de competencias en materia de diagnóstico, intervención y rehabilitación entre los 3 sectores implicados, sanidad, educación y servicios sociales. Dificultad para dar una respuesta integral a aquellos casos de especial complejidad, careciendo de órganos normativamente definidos a estos efectos. Y suficientes recursos específicos donde proporcionar un tratamiento sanitario rehabilitador al tiempo que se garantice de continuidad académica. Necesidad de vías rápidas para colectivos vulnerables y trastornos mentales de especial gravedad. Necesidad de vías rápidas para la evaluación y asignación de recursos en aquellos menores sujetos a medidas de protección y con trastorno mental asociado. Dificultades para prestar una asistencia sanitaria según recomendaciones de buena práctica clínica con la frecuencia necesaria. Excesiva sanitarización de problemas generados por determinantes sociales o académicos. Incremento de las consultas motivadas por trastornos del aprendizaje, de la conducta y del neurodesarrollo. Duplicidad en actuaciones de profesionales pertenecientes a diferentes servicios o niveles de atención sanitaria, especialmente significativo en lo relativo al abordaje de los trastornos del neurodesarrollo y los trastornos de la conducta alimentaria. Necesidad de implantar programas específicos en el ámbito de la psiquiatría de enlace, psicología, psiconcología, neuropsicología. Infrautilización de los equipos de atención temprana dada la heterogeneidad de su composición. Insuficiente dotación de recursos de hospitalización para agudizaciones que da lugar a ingresos en dispositivos pediátricos o de adultos. Déficit de programas preventivos, especialmente en lo relacionado con los trastornos adictivos. Bueno, y puedo seguir, ¿no? Es un montón de necesidades detectadas, ¿no? Posteriormente apareció el plan de salud mental post-COVID. Este plan contempla una ampliación de recursos que siempre es bienvenida, ¿no? Pero, claro, partimos de una situación tan precaria que se queda totalmente cojo. En este plan se hace referencia a cuestiones que tienen que ver con la atención infantil-juvenil. He recogido alguna cosa. Bueno, habla del énfasis en la atención a la infancia, la intervención además específica, potenciar la atención en menores, un enfoque colaborativo, interdisciplinario, etcétera, 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 ¿no? La cuestión es que hay aproximadamente 375.000 menores en Galicia y en 2018 había unos 15 psicólogos clínicos en el Sergas para atender a toda esta población. A día de hoy el incremento ha sido muy pequeñito. Además, no es solo una cuestión de recursos, sino que se van creando cosas, protocolos de las que se hablaba antes, ¿no? Muchas veces un poco sin ton ni son o a veces sin digamos, un consenso por parte de los profesionales que estamos implicados. Uno se entera muchas veces de casualidad de este tipo de protocolos, ¿no? Que implican un aumento de recursos profesionales, de profesionales con formación adecuada y que puedan bueno, llevarlos a la práctica, ¿no? Porque poner un protocolo, por ejemplo, de prevención de suicidio con vías rápidas, pues está muy bonito, ¿no? Pero ¿quién va a ocuparse de esos menores?
La realidad, o por lo menos la realidad que yo observo, es que hay una lista de espera enorme, un embudo, ¿no? un cuello de botella que hace que los niños y las familias con menores que quieren tener acceso a tratamientos psicológicos, pues se lo tienen que pagar o esperar 5 meses. ¿Cómo mejoraría tu trabajo diario? Quiero decir, el problema básico es de personal. No, yo creo que es más que una cuestión de personal, yo creo que es una cuestión, evidentemente, hay que aumentar mucho las plantillas, hay que crear dispositivos nuevos, unidades de salud mental, por ejemplo, lo que comentaba antes, en la provincia de Lugo, una sola unidad de salud mental con una psicóloga clínica, una psiquiatra solamente, trabajadora social, enfermería, pero para atender a toda la provincia de Lugo. Con eso, digamos, lo digo todo, ¿no? Se necesita, claro, que crear más dispositivos y que contratar más profesionales, pero yo creo que se necesita articular todo esto, se necesita una planificación. No es fácil, evidentemente, es muy fácil hablar y soltar un poco todo este rollo que yo estoy contando y luego llevar las cosas a la práctica no es tan fácil, ¿no? Porque hay mucha heterogeneidad, hay también un montón de dispositivos que dependen a veces de asociaciones sin ánimo de lucro, de entidades, digamos, diversas, ¿no? Y eso no es fácil articularlo, pero yo creo que falta una planificación adecuada, falta escuchar más también a los profesionales que estamos ahí, ¿no? Y viendo la realidad cada uno en su contexto, ¿no? Y poder crear también una mayor cultura de coordinación. Yo no tengo la sensación de que nos estemos coordinando, entre otras cosas, muchas veces porque no es posible o es muy difícil poder, por ejemplo, tener una reunión con un centro de enseñanza cuando tienes una mañana repleta de consultas, ¿no? Y para poder hacer una reunión con un centro de enseñanza, a mí me pasa esta semana que me desplazaré a un centro, pero no es lo habitual, porque para eso pues, necesitas tiempo. Los menores necesitan tiempo. Yo creo que hay que reivindicar esa cultura de la coordinación. Cuando nos coordinamos un poco, a veces con cosas mínimas entre un centro de enseñanza y salud mental, servicios sociales, y remamos todos a la vez, eso tiene un efecto muy potente en la mejora de muchos niños y adolescentes. Pero yo me encuentro diariamente con muchas resistencias en ese sentido. A veces tampoco es solo una cuestión de recursos, ¿no? Llamas a veces a ciertos centros y hay buena disponibilidad, pero otras veces consideran que es algo que a lo mejor se sale de lo que es su trabajo habitual, se plantean problemas de horarios, de espacios, es como si fuera un lujo, ¿no? Y yo creo que debería formar parte del trabajo diario, ¿no? La coordinación, el mayor diálogo entre distintos contextos, el contexto educativo, el contexto de salud mental, la pediatría, no sé. Esto no está pasando. Yo puedo poner algún ejemplo concreto, por ejemplo, la sensación que yo tengo es que además hemos ido a peor. Cuando yo empecé a trabajar en la unidad de salud mental de Burela, hace ya unos cuantitos años, hace ya casi 20 años, pues cuando tenía, por ejemplo, algún menor que estaba en algún centro de acogida, pues lo habitual es que yo tuviera una reunión previa con sus técnicos de menores, que además se desplazaban, venían a la unidad, porque venían también a ver más casos de la zona, lógicamente. Había una reunión previa de coordinación, de puesta al día, de ver un poco cuál era el plan de intervención con estos menores, que estamos hablando de menores
vulnerables, con unas historias pues, de ausencia de vínculos afectivos y muchas veces pues, de cambios, ¿no? Y de problemáticas de todo tipo. Y esto se hacía de manera habitual, como cualquiera pensaría que es lo normal. Hoy en día me es prácticamente imposible. Llegan menores de centros de acogida sin saber quién es el técnico de referencia, sin tener un informe previo, un plan de intervención. Te pones en contacto con servicios y ves que la persona que estaba ya no está, que ahora faltan recursos constantemente. Yo me encuentro muchísimas dificultades a veces para poder tener incluso un interlocutor con quien poder compartir pues, un plan de intervención. Menores que a veces los pierdes sin saber por qué, porque hay un cambio de centro o porque alguien, a lo mejor con buen criterio, ha decidido que ese menor siga una intervención psicoterapéutica en otro dispositivo, en otro servicio, pero sin haber sido informado. Este tipo de cuestiones ocurren, ¿no? Y nosotros, yo mismo, seguro que también, pues claro, dejamos mucho que desear, ¿no? Porque no podemos muchas veces, pues, ayudar en centros escolares o en otros dispositivos que podrían demandar de nuestra ayuda, ¿no? Pero la situación es esta, hay una falta de recursos, de planificación, de criterio, aparecen protocolos y planes, ya digo, pues muchas veces de manera errática, sin saber muy bien a veces de dónde vienen o cómo se van a llevar a cabo. Hay mucha heterogeneidad también en toda Galicia. Estamos mal, realmente estamos mal, estábamos muy mal antes y creo que estamos peor ahora. O por lo menos es la... Sí. Y no me gusta tampoco, bueno, quiero también trasladar algún mensaje de esperanza, ¿no? Lánzanos un mensaje positivo, por favor. Y en esta oscuridad. Yo creo que quizá el mensaje más positivo es que se está, por ejemplo, estos actos, ¿no? Se está hablando de la salud mental de la población general y de la salud mental de los menores, ¿no? Esto me parece positivo siempre que se hable bien y tampoco sin crear, porque también creo que esto tiene su riesgo, ¿no? A veces se habla, pero casi asustando un poco a la población, como si ahora a todos los niños les fueran a caer diagnósticos y trastornos del cielo, ¿no? Sino sí, bueno, hay que dejar que... claro que eso, lo que decíais todos un poco, ¿no? Que no, o sea, son una parte, son unos casos. Sí. No es toda la población. Yo creo que es fundamental pues, reivindicar pues, el buen trato a los menores, la atención de verdad desde distintos contextos, una atención, un acompañamiento realmente terapéutico en los colegios, la psicoterapia, pero la psicoterapia con menores y con adultos también, pero exige lógicamente tiempos, exige pausa, no se puede hacer una intervención psicoterapéutica con un niño en 10 minutos. Hay que pararse, hay que tener una escucha, hay que poder, claro, conectar y poder escuchar la narrativa, ¿no? De estos papás, de estos niños, conectar con los adultos implicados. Eso lleva tiempo. Gracias, Mariano, por toda esta exposición. Yo creo que queda claro por tu parte las necesidades, que son muchas, eso, la coordinación. Se vos parece, estaba pensando máis no ámbito familiar ou máis individual de algún consello que lle permita ás familias, unha familia que teña unha situación complicada con un menor na casa e que detecte certos condicionantes extraños que poidan ser de risco, non? Que lles podemos aportar para axudar, non sei, a entender o que está pasando e como proceder, tanto no ámbito individual como a hora de ter que acudir a algún sitio?
Bueno, pois desde os centros educativos que, a ver, a figura do orientador ahora xa máis cercana, ainda que ás veces din, non sabía que existías, sabes? Porque, bueno, é unha figura que leva xa moitos anos funcionando e os departamentos están aí e bueno, que é unha parte, un pilar importante porque traballamos con familias, traballamos con os compañeiros, traballamos con entes externos e de feito, como decía Mariano, esa coordinación que é tan importante porque eu doulle moitísima importancia á coordinación porque sempre lles digo o mismo, a ver, o obxectivo final ten que ser o alumno, a alumna, e se somos moitos que traballamos ao redor del e cada un lle dá unha visión, pois a súa, non? Penso que non é axeitado, temos que coordinarnos todos, estar todos de acordo, saber que lle vamos a transmitir e todos traballar porque ese obxectivo vai a acadar moitísimo antes, non? Pero si ben é certo que os departamentos de orientación, o orientador ou orientadora, fai unha labor moi importante neste senso e as familias, pois eso, trasladarlles de que, bueno, eu penso que a maioría da comunidade educativa e a comunidade da sociedade en xeral saben desta figura do Departamento de Orientación, bueno, que se nutren os centros educativos, toda a comunidade, porque asesoramos os compañeiros, traballamos cas familias, é un continuo, non? Que nutre digamos, o alumno e a alumna e que estamos aí sempre para resolver, eso está claro. Somos, digamos, que o primeiro escalón, sempre digo, é o titor ou a titora, e despois, se ese escalón, bueno, pois necesita tamén asesoramento, pode vir o titor, pero as familias sempre están abertas aos centros e aí, bueno, pois sempre se trata de nunca se debe de esconder, sino que comunicar todas esas necesidades e atendemos agora, pois antes era todo presencial, agora faise moito telemático, faise moito combinado, nos agora, por exemplo, volvimos onte a presencialidade cas familias. E, bueno, a verdade é que non ten nada que ver, de feito, estamos aquí, estamos super ben, non? E telemáticamente tamén estamos aí con Mariano, pero nos gustaría moito terte aquí o noso carón. Pero si ben é certo que claro, esa coordinación é moi importante e as familias teñen que saber que os departamentos de orientación están aí, os orientadores estamos aí, e que cuidar a saúde mental pois é superimportante neste momento, foi sempre, non? Porque a saúde, eu sempre lle digo ás familias, se un neno ou unha nena ou un adolescente está mal psicolóxicamente, non vai acadar os obxectivos académicos, nunca. Entendo. Entón, eu sempre lle digo ás familias, mira, ti se te vas a traballar e levas un problema na cabeza, un problema persoal, e non rindes como se tiveses como se estuveses, non, con un benestar, non? Entón, evidentemente, o tema curricular, eso, queda aí nun segundo plano non menos importante, que é moi importante, pero si ben é certo que primeiro temos que acadar un benestar emocional para poder acadar, digamos, outros obxectivos que tamén son moi importantes. En ese senso, bueno, pois tamén quería destacar pois a labor da administración, como dixo Ana, con todos os protocolos. Eu penso que os protocolos son importantes tamén para ter unhas directrices e saber a onde dirixirte, non? Que pasa? Que moitas veces os protocolos quedan desactualizados porque o protocolo de suicidio fíxose para un entorno, para un momento no que non, esta realidade non era visible e agora, pois, claro, haberá que actualizalos, non? E, bueno, é moi importante, o sea, o que é a saúde mental, penso que como reto a administración nun primeiro momento salvaguardounos a toda a comunidade educativa, e o fixo de maneira, bueno, pois un esforzo moi considerable. De feito, os centros educativos sempre se dixo que eran lugares seguros, porque tiñamos, os protocolos estaban aí e sempre foron, o sea, moi efectivos. Foi un traballo arreo nos centros educativos tremendo, o sea, a impresión que ainda se me poñen agora a pel de galiña cando baixaron do autobús o primeiro día o alumnado
que me emociono porque foi tremendo, non? Era como un exército, é dicir, baixaron cas mascarillas e nadie se podía, todos iban así, medio metro, non sei que, claro, tíamos moito medo. Moi duro. Entón foi duro. Pero, bueno, os lugares, os centros educativos foron centros de seguridade, vivimos moitísimo estrés. Eu sempre lle decía aos compañeros, vos si tedes que vir aquí a chorar, vinde, non hai ningún problema. Quero decir que eu estaba aí aguantando, non? De todos e apoyándose. Eu decía, nos temos que ser fortes para poder axudarlos a eles. Entón, psicolóxicamente, nós temos que estar moi preparados tamén para poder abordar todas estas situacións, non? Entón, sí que a administración fixo unha labor moi importante e, bueno, pois eu como segundo reto lle plantearía, pois eso, que a saúde mental desde o Colexio de Psicoloxía, que colabora, que estamos pois, moi preocupados para a saúde mental da nosa sociedade e que a profesionalidade neste campo, como decía Mariano, a nivel terapia, o sea, a terapia, digamos, esa parte que non é unha misión educativa, pero que sí podería axudar moito a desatascar ou a que ese cuello da botella se faga un pouco máis ancho, non? E poder liberar e o millor ter en conta pois, a profesionalidade dos psicólogos e das psicólogas de Galicia, que son moi competentes, e telos en conta para acompañar e para traballar na saúde mental co alumnado. Como nos quedan 10 minutos de exposición, se vos parece, cada un dos que quedamos, si podes recomendar ou pensar en alguén da túa idade, non? Pois que este pasando unha mala situación, pois que lle aconsellarías? Pois eu diría, xa non para esa persoa en concreto, senón igual para as súas compañeiras, amigas e tal, sobre todo no tema do suicidio, que é como que está máis na prensa últimamente e tal, que é moi importante a creación de redes de apoio, o acompañamento no sufrimento. Quero dicir, porque moitas veces nós non temos a capacidade, porque hai moitos factores que influen, de modificar aquilo que está causando o sufrimento, pero sí podemos acompañar. E iso é moi importante, sobre todo tendo en conta que unha das principais cousas que poden indicar que haxa risco de suicidio son os intentos previos. Entón, penso que iso é algo moi importante. E logo tamén, pois, a creación de outras alternativas. Tamén, nese sentido, penso que sería bastante interesante por parte da mocidade de creación tamén de outras alternativas de ocio, que agora mesmo, e sobre todo despois da pandemia, son bastante limitadas, están moi ligadas ao consumo, xa estaban antes moi ligadas ao consumo de alcohol e estupefacientes, penso que sí que sería necesaria a creación de outras formas de ocio, pero penso que fundamental sería iso, o apoio social, tamén a desestigmatización, e que se fale sobre saúde mental e sobre o malestar que se poida sufrir, sobre todo porque nalgúns casos non é necesario, por así decirlo, acudir á terapia psicolóxica se desde un primeiro momento se crea como ese costume de falar sobre o malestar emocional. Perfecto. E pola vosa parte, Sara? Mais como consello para alguén. Sí. Bueno, se ve o SCD que mande un correo sempre, ou seja, sempre, non é publicidade, non é realmente preocupación, porque moitas veces, de feito, cando falamos con xente por teléfono, eles digo, pero calquera dúbida, calquera cousa que tal, vole mandar un correo, porque non nos custa nada lelo, non nos custa nada ver o que che pasa nese momento, e igual sí que te podemos axudar. Igual non, pero igual se non. Entón, se alguén de aquí, que por favor que mande un correo. Logo, creo que ou seja, que cada quen ten que buscar un pouquiño o seu lugar. A que me refiro a isto? Porque o típico consello é apóiate na familia, nos amigos, e moitas veces pois isto non é realista. Igual non nos podemos apoiar na familia ou non nos podemos apoiar nos amigos, non? Ou incluso en ninguna das dúas cousas. Se estamos nunha situación de que non nos podemos apoiar a ninguén, evidentemente hai que intentar un pouco crear ese espazo. E logo iso, afastarse como deses convencionalismos. Pois igual eu non teño a miña nai ou a meu pai a quen acudir, pero sí que teño esa persoa que igual non está aquí, que igual está en Cantabria, pero é a persoa que eu acudo nestes casos, non? Entón un pouquiño
como saber ti que ferramentas tes, as relacións que tes e con quen podes contar. Parece unha parvada, non? Pero sí que é certo que sempre se di familia, amigos, que non sempre pode ser así. Entón, un pouquiño atopar o noso lugar nese sentido. Se non o temos, intentar crealo. Se non o conseguimos facer sen axuda, buscar esa axuda. Perfecto. E Ana, pola túa parte, pues, algún consello ou quizás algún aprendizaxe que nos deixe esta situación? Eu quero aproveitar esta ocasión porque, vamos a ver, efectivamente puxéronse en marcha protocolos, fixéronse dos centros entornos seguros para o alumnado, pero efectivamente o esforzo que fixo o profesorado, o esforzo que fixo o persoal non docente para poder levar a cabo estes protocolos e para conseguir eses entornos seguros foi tremendo. Entón, realmente, eu penso que o éxito na maior parte recae sobre estes docentes que se dixeron a pel traballando en pro do alumnado, non? E é verdad que o centro educativo está aberto ás familias. Entón, as familias poden acudir con tranquilidade, con liberdade, a expoñer a súa situación, que en moitos casos non é así, non? E, efectivamente, a figura de titor, que logo pode derivar aos departamentos de orientación, é moi importante e está aí para recoller esas impresións, para recoller esas preocupacións para, dentro do departamento de orientación, resolvelas. Non, os departamentos de orientación tampouco están solos. Están os equipos de orientación específicos provinciais para apoiar a labor dos departamentos de orientación. Galicia é un exemplo a nivel de rede de orientación, é dicir, unha rede de orientación de preto de 5.000 profesionais adicados tanto a atención á diversidade, especialistas, e unha rede de orientación perfectamente estruturada e asentada que non existe en moitas comunidades de España. E, bueno, eu aconsello a acudir ao centro educativo dende ali, vanse lle dar resposta. E simplemente sinto esa falta de coordinación que decía o compañeiro. Eu, na miña experiencia, falo da miña experiencia, si existe unha importante colaboración e coordinación con profesionales do ámbito sanitario no meu ámbito me atañe, non? E eu penso que este protocolo, esta actualización do protocolo de prevención, detección e risco suicida que era necesario, é froito de unha colaboración moi estreita de moitos profesionais, non só do ámbito educativo, sino tamén do ámbito sanitario, que están no día a día atendendo estas situacións. Entendo. Perfecto. Pois, Mariano, temos pouco tempo, se nos podes facer así un desenlace, pouco tempo, antes das preguntas, que temos media hora para conversar un pouco. Se nos podes dar a túa visión de algún consello que se poida dar ás familias ou incluso algún aprendizaxe que nos quede de todo isto. Algo que che quede por dicir. Está silenciado. Sí, estabas... Non sei se estabas escoitando, Mariano. Sí, escoitaba, sí. Sí, escoitabas. Ah, vale, sí. Vale. Los psicoterapeutas no somos muy de consejos, es decir, generales, ¿no? Hay que ir a cada caso particular, ¿no? En cualquier caso, pues, bueno, sobre todo a los adultos que acompañan a menores, que están con menores, ¿no? Pues yo creo que quizás les podríamos decir varias cosas, ¿no? Una, que hay que estar disponibles. Durante un tiempo, yo me acuerdo cuando estudiaba en la facultad, se decía que no era tan importante la cantidad de tiempo con los niños como la calidad, ¿no? Es verdad que la calidad importa mucho, pero también es importante la cantidad. Los menores necesitan adultos de referencia que les acompañen y que estén ahí. El mejor
o la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es un vínculo afectivo seguro. Entonces, eso hay que construirlo día a día y los adultos tenemos que estar disponibles, atentos a las necesidades que ellos puedan tener, conectar emocionalmente con los menores y narrarles también, traducirles, ¿no? Porque cada vez tengo más la impresión de ver menores muy aislados, muy solos, a veces aparentemente acompañados, pero es un espejismo, ¿no? Veo diariamente en consulta niños que están muy desconectados de referentes adultos, de figuras que estén ahí y que les ayuden en ese proceso de desarrollo, de construcción, en unas edades y en unos periodos sensibles muy importantes. Por ejemplo, se habla mucho del abuso de pantallas en niños, ¿no? Y de las redes sociales y todo esto, pero creo que se habla poco del abuso de pantallas en adultos que están a cargo de niños, ¿no? Y que se están despistando muchas veces de lo importante, ¿no? Y a veces vemos muchos problemas en consulta que tienen que ver con esto, con lo clásico, lo de toda la vida, ¿no? Con el vínculo afectivo. Yo creo que hay que recuperar un poco una mirada hacia los clásicos, hacia Bowlby, hacia Vygotsky, hacia autores que nos han enseñado siempre mucho, ¿no? Y me preocupa también la tendencia cada vez más a hacer de las dificultades normales de los niños y los atascos propios del desarrollo, construir problemas y de esos problemas construir trastornos y de esos trastornos, digamos, derivar en tratamientos psicofarmacológicos, ¿no? Estamos atendiendo mal y cuando atendemos mal hacemos maleficencia y la orientación, digamos, de los problemas de los niños, a veces de conductas molestas para el adulto, ¿no? Hacia posibles trastornos neurobiológicos de origen genético que tienen que ser tratados con medicaciones, creo que es algo que a mí me está preocupando bastante. Mariano, sí. me vas a matar, pero nada, no me enrollo más. Sí, no, tenemos que ir terminando porque tenemos un turno de preguntas que, quiero decir, podemos seguir hablando, es muy interesante, pero necesitaríamos máis tempo, sabes? Eu creo que queda un pouco exposto a visión de cada un de vos, que é super interesante, porque ademais dende as distintas disciplinas, ¿no? que ao final teñen que estar pues, todas as disciplinas conectadas para que única en todos os aspectos, tamén no noso traballo, o sea, todo foi distinto. Non sei se temos algunha pregunta. Temos unha persoa que nos pide a palabra, que llevamos agora a dar turno, pero antes de isto vamos con unha pregunta concreta que vai dirixida para ti, Ana, de Julia Vázquez. ¿Crees que a universidade está equipada para ofrecer apoio emocional aos alumnos e alumnas hoxe en día? ¿Crees que o profesorado se mostra aberto a entender as diferentes situacións que poidan ter os alumnos? Que o mellor tamén Sara pode apuntar algo. Vale, pois penso que, como se comentou xa anteriormente, aquí temos o servizo que foi de axuda, pero que non é suficiente. Despois, a nivel profesorado, pois depende. Quero dicir, hai profesorado que é máis comprensivo e hai outro que non. Quero dicir, ao final, sí que é certo que a facultade se ven de psicoloxía sabemos máis do tema, non deixa de ser non deixa de estar formada por persoas que viven na sociedade na que estamos, na que siga haber estigmas sobre padecer algún trastorno mental ou sobre os impedimentos que che poden levar a ter o feito de estar a sufrir un malestar emocional, tanto na túa productividade académica como na asistencia a clases ou o que sexa. Entón, penso que niso sí que falta moito.
Non sei se Sara quere... Antes tamén pensei nisto, non? E agora, pois, claro, é transversal, non? O tema de, claro, depende, efectivamente, non? Antes falábamos de articular servizos, pero claro, os servizos articulanos persoas. E teñen que ser persoas que estean interesadas porque as cousas vayan ben e que se tomen un tempo para tratar as cousas, non? Xa sexa en orientación, sexa en profesorado, entón, sí que, bueno, pois o que di Ana, non? Depende moito de se as persoas se queren parar, repito, tamén o que di Ana, non? A sociedade na que vivimos segue estando aí para todo o mundo, para profesorado, para todo o mundo, non? Pero sí que é certo que hai xente pois, que intenta poñer un pouco máis algún graniño de area máis e pois, hai xente que non ou que non pode, non? Tamén evidentemente hai flutuacións, ti no momento podes intentar dar moito e logo polo que sexa pois non poder dalo. Pero sí que tamén, alén diso, da vontade de cada quen, eu creo que tamén falta un pouco de formación a ese respecto de ou seja, como a nosa profesión e logo ser humanos, non? A parte diso que, por exemplo, coa traballo de psicoloxía ou de orientación pode parecer que vai a par, pero hai veces que desgraciadamente non vai así e non se ten por que dar pareixo, non? Entendo. Más preguntas? Sí. Abrimos o micrófono a Manuela del Palacio, que pode agora intervir e a escoitamos. Si abres micro, podes falar, Manuel. Si hai dificultade Sí. de son, si pode escribir chat. Sí. Pro chat. Manuela, cando queiras escoitamos, te digo, se non imos con outras preguntas. Vale. Bueno, unha persoa aquí no chat mencionaba que a necesidade de que o responsable do Departamento de Orientación non estea únicamente para que o alumnado escolla unha profesión, non? Dicía, bueno, pois co mellor cal é o papel deste Departamento de Orientación, comentaba. Bueno, pues o Departamento de Orientación hai que diferenciar un poquinho das etapas educativas, non é o mismo un departamento de orientación a nivel da etapa de infantil e de primaria, que aí evidentemente non hai unha orientación vocacional e profesional, porque son unhas etapas que primaria non é conducente a títulos, secundaria sería o primeiro, pero bueno, son etapas obrigatorias que non deixan de ser pois, de outro tipo, pero a orientación vocacional e profesional, claro que forma parte do Departamento de Orientación, unha parte moi importante porque, sobre todo na ESO e no bacharelato, pois, bueno, eses itinerarios, agora incluso ca LOE, que, bueno, hai uns consellos orientadores que se fan nas etapas tanto de secundaria como de primaria, ese acompañamento na orientación vocacional e profesional, claro que forma parte do Departamento de Orientación. Unha parte moi importante, ademais, da etapa da ESO. Agora creo que sí que temos a Manuela. Ou non? Pode escribir a pregunta. Sí, Claro. sí. Casi mellor, porque Sí. mellor ten problemas de sonido que nestas plataformas. Nada, comentaba que o acompañamento emocional creado como o Reogal ten que ser desenvolto por un perfil profesional adecuado, por especialistas en psicología, pedagogía e psicopedagogía, non por calquera profesor, non? E decía tamén que ve unha necesidade en ter un orientador ou orientadora por cada 250 alumnos e alumnas, e esa é unha necesidade da que se xa consciente dentro da Consellería e que se plantea estos ratios. Bueno, a ver, con respecto ao perfil de Reogal, bueno, todas as persoas responsables de esta rede, que están nos 32 centros, pois teñen, e así se exixía na convocatoria, son docentes, pero que teñen unha formación específica no ámbito da convivencia, do benestar emocional, das habilidades sociais, etc.
Entón, é xente que ten formación e a maiores se lle está dando formación cada 2-3 meses teñen unha formación específica, o sea, que non é calquer docente que ven aparecer por aí. E, por outro lado, pois non sei cal é o argumento para decir que cada 250, é que non, é dicir, non lle podo responder a iso. O que lle podo responder é o que decía antes, que a rede de formación, perdón, que a rede de orientación de Galicia é unha rede que está formada por preto de 5.000 profesionales, que é unha rede moi estruturada, que hai un orientador en todos os centros de secundaria, prácticamente en todos os centros de primaria, e cando non é así, porque é un centro moi pequeno, de poucas unidades, ten un orientador ou unha orientadora compartida, bueno, que evidentemente están dando resposta ás situacións que se están plantexando de dificultades e de apoio á situación emocional do alumnado e tamén, como decía a compañera, a veces dos propios compañeros, dos profesores. Eu coido que o tema das 250, o sea, que os 250 alumnos ou alumnas é porque é un tema dunha ratio europea. Europea, xa, pero quero dicir, claro, que logo hai que ter tamén, sí. Eu entendía que, pero o que ten que ter en conta tamén é que o perfil do alumnado, o sea, non se pode xeralizar, é dicir, o perfil do alumnado, a situación de como é cada comunidade, pois é moi diferente como é esta distribución dos alumnos, a distribución dos centros educativos. Entón, xeralizar así de unha maneira moi con un número que efectivamente ven por aí, pois, bueno, é que eu non lle podo responder a eso. O que podo decir é a situación que hai actualmente. Temos máis. Aquí no chat non, nos na sala. Sí, presencialmente. Bueno, yo soy Isaac y también estudio Comana y en concreto tengo la suerte de ser alumna de la profesora de psicoeducativa, entonces algo más o menos nos enteramos en cuanto. Entonces a veces da rabia ver cuando profesionales pues no asumen del todo cuáles son nuestras responsabilidades, porque parece que a las alumnas también nos quitan responsabilidades porque sois los referentes, ¿no?, que vamos a ver y a lo que deberíamos aspirar cuando trabajamos. Entonces, me parece importante no negar que en los centros educativos, negar que los centros educativos son espacios no seguros para todos los niños, me parece importante, porque si estamos teniendo problemas ahora, no vienen solamente de ahora, hay niños que ya se han suicidado por el bullying y son en centros educativos, los centros educativos no siempre son espacios seguros para los niños, mucho menos para colectivos vulnerables, que son los que más han visto afectados por la pandemia. En línea con lo que decía Ana antes, Ana, estudiante, es que los problemas, y también con lo que decía Mariano, es que los problemas que estamos viendo ahora en la pandemia, también lo veíamos en otras asignaturas, es que, por ejemplo, al principio de la pandemia no fue cuando más suicidios hubo. No fue el boom, no vino hasta después en agosto, cuando la gente empezaba a estar mejor, la gente empezaba a salir, la gente empezaba tú en marzo y en abril estabas deprimido y estabas en campo. Y no tenías las fuerzas ni siquiera para cometer esas ideaciones suicidas que tú tenías. Y llegabas a agosto, la gente empezaba a salir y ahí es cuando hay un pico de suicidios. Y ahí es cuando empieza a haber un pico de suicidios, sobre todo en Galicia, en mocedades, cuando tenemos las tasas de suicidios más altas de todo el Estado español y además con una con una distribución demográfica muy diferente, por ejemplo, con una tasa de 12 en niños de entre 15 y 19 años, me parece muy fuerte negar, ¿no?, o pensar que ha sido un éxito la gestión por parte de todos, y me incluyo a mí como persona que también es agente de cambio, pero me parece que tenemos que ser honestos y decir cuando realmente pues, no ha sido un éxito la gestión de la pandemia por parte de ningún tipo de organismo, ni por parte individual, ni por parte de organismos docentes, ni por parte de organismos políticos, porque si no hemos sido capaces de ayudar a toda esta gente y niños de 15 y 19 años
han aumentado las tasas de suicidios y han aumentado las tasas de intentos autolíticos y de intentos autolesivos, creo que no podemos hablar nunca de un éxito. Podemos hablar de algo paliativo, podemos hablar de ciertas cosas, pero creo que es muy importante escoger bien las palabras para hacernos conscientes, no solamente a nosotros, sino al resto de la gente, de que tenemos que hacer más y que tenemos que trabajar más. Sobre todo cambiando el punto de vista, como decían Ana y Mariano, no individualista, no desde un modelo biomédico en el que, bueno, vale, te da un ataque de ansiedad, pues toma Trazodam, sino, bueno, ¿por qué te está dando ese ataque de ansiedad? O ¿por qué es importante? ¿Por qué los padres solamente van a acudir al equipo de orientación cuando su hijo esté sacando menos de un 5 en matemáticas y no porque su hijo se encuentra mal realmente? No es el que tengo que explicar que tu hijo no puede sacar más de un 5 en matemáticas porque lo está pasando mal, sino que lo que es importante no es que tu hijo saque un 5 en matemáticas, es que tu hijo esté bien. Así. O sea, aquí Pero, Sí, te apetece. pero a mellor interpretaches mal. Cuando yo decía que era un éxito, no decía éxito, o sea, cuando decía que los centros eran entornos seguros, refería a después de la pandemia, cuando volvieron todos los protocolos que se pusieron en marcha para evitar pues, los contagios, todos los contagios, los riesgos, etcétera. O sea, y que fue un éxito del profesorado en el sentido del esfuerzo que supuso pues, llevar a cabo esos protocolos y poner en marcha, o sea, ponerlos en marcha y que ese alumnado estuviera seguro en ese sentido. Es decir, evidentemente, no se puede hablar de éxito, aunque solo haya un caso de un intento autolítico, evidentemente no. Pero yo me refería en ese sentido, ¿vale? Entornos seguros, cuando después de la pandemia la vuelta a los centros educativos tan importantes, porque fue una de las premisas, la presencialidad, porque era muy necesaria para que el alumnado mantuviera ese entorno social y ponerlos en marcha esos protocolos, sí fue. Yo entiendo que fue un éxito desde el punto de vista de la implicación del profesorado en la puesta en marcha de esos protocolos, ¿no? Sí, yo también, a lo mejor nos explicamos mal, no lo sé. A ver, yo también me refería a entornos seguros en ese sentido. Evidentemente, espacios y entornos seguros en su totalidad no existen, ¿no? Porque todos podemos fallar y seguridad total, pues no la hay en nada, ¿no? Y bien es cierto que sí, a ver, hay un trabajo detrás en todos los centros educativos tremendo, pero tremendo, o sea, habría que vivirlo y yo, por ejemplo, lo viví y entonces ahí sí que en el tema de seguridad de contagios, quiero decir, no me refería al entorno después de salud mental, de salud emocional. La salud emocional, lo primero que se hizo cuando hubo esa apertura, que esa apertura se dio esa presencialidad, como dice Ana, un poco también para dar facilidades a las familias, porque si no esto se iba al garete, quiero decir, y hubo muchas familias que perdieron sus trabajos, pero es que evidentemente hay muchas familias que no tenían dónde dejar a sus hijos, porque digamos que los abuelos también eran vulnerables, eran personas que se podían contagiar, entonces había que dar una salida. En los centros educativos se procuró tener entornos seguros en cuanto a contagio, o sea, que no hubiese, pues eso, un contagio. Yo por lo menos también me refería a eso. Después, lo que sí se hizo, desde por lo menos en mi centro educativo y lo que sé yo de mi entorno más próximo, fue tratar de cuidar mucho la salud emocional de los menores, porque eso sí que nos importaba. Lo curricular en los centros, de hecho, hombre, se dieron muchísimas facilidades, por lo menos, que después ya a nivel individual, a lo mejor, pues bueno, era lo que decíamos antes, cada persona es un mundo y los psicólogos también somos personas, fallamos y necesitamos también mucho acompañamiento. ¿Y por qué? Porque también trabajamos al frente de muchos estados emocionales que también en muchos momentos también nos podemos venir abajo. Yo, por ejemplo, soy una persona muy sensible, o sea que quiero decir que ahí todos pedimos ayuda.
pero los entornos de los centros educativos sí se trabajó muchísimo el campo emocional. De hecho, desde el Colegio de Psicología se hizo, bueno, pues un trabajo muy importante que también se abordó desde la Administración Educativa. Hay un enlace que está en todas las webs de los centros de trabajo psicoeducativo emocional. Que después eso se implante o no. Hombre, yo desde mi departamento siempre lo primero que les dije cuando hubo presencialidad después de ese confinamiento fue olvidaros de los contenidos, porque los contenidos estamos todos ya muy saturados. Entonces, lo primero es el campo emocional de los niños. Nosotros veníamos, como dije antes, estábamos como muy en 10, ¿no? Diciendo, ahí con toda la adrenalina a tope para atender al alumnado. Y resulta que ellos venían bien relativamente, claro, ellos tenían muchas ganas de verse, pero sí que después, o sea, este año, desde mitad del curso pasado, no año natural, sino curso académico, hasta ahora, sí que hubo un incremento y se visualizó muchísimas necesidades a nivel emocional, no solamente fruto de la pandemia así, pero hay hay una visibilización de la violencia de género tremenda en este momento en los entornos educativos, por familias vulnerables y por mujeres que tuvieron que... El confinamiento dañó mucho las relaciones. Si una relación estaba mal, pues hubo muchísimas separaciones, los niños vivieron muchísimas... situaciones muy comprometidas y de ahí viene muchísimo daño emocional en los niños. O sea, niños que hoy, por ejemplo, tienen cuadros de ansiedad, no es por el grado de comprensión de ellos a lo mejor de la pandemia en sí, ellos tienen miedo al bicho, te dicen. Es que hay bicho, es que, ¿sabes? Entonces, ese miedo sí que lo tienen, pero lo que hay es mucho daño, pues a lo mejor de violencia de género, de cosas que están detrás, pero que se vieron muy incrementadas por la situación. Y, hombre, entornos seguros, o sea, ya te digo yo que no hay ninguno, pero que sí se trata en los centros de que todo eso se suavice y de acompañarlos también. Que podríamos, si fuésemos más y tuviésemos más tiempo, se podría escuchar, pues sí. Que todas las, a nivel terapéutico, y los psicólogos y las psicólogas son los profesionales más adecuados, pues también. Es decir, no todos, o sea, los tutores tienen su parte docente y su parte también, que es su labor como tutor, que es la persona más cercana al discente, pero que yo pienso que es muy importante pues la labor, evidentemente, del orientador y si fuese un perfil de un psicólogo y encima si fuese educativo en un centro educativo, pues sería fantástico, ¿no? Pero bueno, que ahí estamos y ahí vamos. Pero igual fue una mala interpretación. Sí. Gracias, Begoña. Creo que hay un par de preguntas. Sí, vou recoller así un pouco, porque nos quedan nada, 5 minutos, entón vou recoller un pouco o debate do chat, por onde está indo, en que sentido está planteando. Bueno, porque temos especialmente por parte de persoal docente e algúns orientadores e orientadoras especificamente que se sinten desbordados en este momento polas demandas que hai en relación coa saúde emocional e mental do alumnado. E claro, reflexionan sobre a necesidade de que se atenda nos centros educativos coa figura específica do psicólogo ou da psicóloga, non? En relación co que comentaba Mariano, por exemplo, no rural con dificultade de accesibilidade aos recursos, pois contar con un profesional da psicoloxía nos centros educativos que podería tallar problemáticas nun estadio máis temperán antes de que requiran unha atención especializada. Tamén iso que a xestión emocional que debe de ser realizada por un profesional específico da conduta e como é o psicólogo ou a psicóloga, que para eso conta coa formación e as habilidades. E despois, bueno, pois iso, que contar con profesionais na comunidade que enlaza moi ben coa
coa mesa de onte, non? É dicir, pois os servizos sociais, dos concellos, nos centros de saúde, bueno, pois que estivese máis accesible. Ao final, o que recollen é a dificultade na accesibilidade da atención psicolóxica, especialmente na xente máis nova. E o que se traslada especialmente pois ese cansazo das alumnado con necesidades educativas especiais ou na atención ás familias pois que se sinten bastante desbordados, non? E é un pouco a reflexión que está no chat. Algunha pregunta? Danos tempo a unha? Sí, a última. A última, sí. Sí, vale, moi rápido. Entón, quería preguntarlle a Mariano, entón, que podemos facer o estudantado, son estudante aquí da vosa de psicología, que pode facer o estudantado sen caer nos reducionismos de máis recursos, de máis profesionais, que sempre é necesario, sempre se fala, que podemos facer nós dende a nosa posición respecto da situación da saúde mental en xeral, que podemos facer tanto a vistas agora como ao noso futuro profesional. Mariano. Estabas de suelta a voz. No sé si me puedes especificar un poco más la pregunta, porque no sé muy bien a qué te refieres con hacer, ¿no? Sí, estive comentando sobre o plan de saúde mental en xeral e sobre os diferentes grupos de traballo que había e tal. Quería preguntarche respecto a este plan de saúde mental, a esta concepción da saúde mental global, que pode facer o alumnado que está aquí estudando psicoloxía ou incluso tamén outras facultades de España, que podemos facer nós para nós mesmos ou para coa nosa comunidade para mellorar esa situación no futuro? Bueno, yo creo que fundamentalmente pues reivindicar, ¿no? Sobre todo un aumento de plazas PIR, por ejemplo, y lógicamente pues de plazas de profesionales con formación, ¿no? Claro, sí. Yo creo que sobre todo eso, ¿no? Ben, pois, se xa non temos máis preguntas, espero que toda esta exposición, que eu creo que foi moi interesante, sobre todo porque se tocaron moitos paus, non? Desde distintas perspectivas que creo que son necesarias, e sobre todo porque creo que estas xornadas poñen o foco na saúde mental, non? Chegou un punto en que era necesario falar disto, era un tema do que non se falaba habitualmente, para ben ou para mal a pandemia puxo no foco e agora pues, teremos que entre todos solucionar. Eu quería dar as grazas a toda a exposición porque ademais foi unha exposición moi descoñecida, ¿no? para o público xeral do que supón o traballo que foi a pandemia nun centro educativo, as necesidades nun centro educativo, na universidade, na administración e na parte de sanidade, non? Dos hospitais, porque ao final é unha conexión, é unha necesidade de colaboración para solucionar todo este tema. Eu espero que a todo o público pues, que se lle acendera un pouco unha luz. Estas reflexións ao final encéndense ideas, ¿no? Grazas a todos e nada, agardo que vos gustase.